Hola, muy buenos días a todos los que se están empezando a sumar a este webinar Excedentes que retornan, cómo invertir en capacitación que genera ROI. Como siempre vamos a dar unos minutitos que más gente se conecte antes de arrancar con el webinar. Así que si por mientras nos pueden comentar desde dónde nos están viendo y empezar aquí a calentar motores antes de empezar con nuestro evento. Hola María, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí poco a poco se están conectando. Hola. Vamos a arrancar en unos 3 minutitos. Buenos días. Buenos días Sandy, Sarita, Melanie. Poco a poco se están sumando a la transmisión de este webinar. Muy buenos días, José. Vamos a empezar en unos 2 minutitos. Buenos días. Vamos a empezar en unos minutos para acelerarnos el tiempo. Así que voy a empezar a traer al escenario a nuestros exponentes. Hola Rodri, hola Cata. Hola. Vamos a empezar con nuestro webinar. Bueno. Hola Nico. Hola a todos y todas, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el webinar Excedentes que retornan. Pero antes de entrar en materia, les voy a presentar a quienes nos van a acompañar hoy en día. En primer lugar, aquí está con nosotros Rodrigo Bustos, él es Sales Manager de Ninja Excel. Hola Rodri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien por acá, Nico? ¿Todo bien? ¿Y tú qué tal? Todo bien, muchas gracias. Y también estamos con Catalina Doña, nuestra Chief People Officer, que es nuestra líder del área de personas de Ninja Excel. ¿Cómo estás, Cata? ¿Qué tal todo? Hola, ¿todo bien? Muchas gracias. Emocionado de poder explorar un poco más acerca del ROI. Así es uno de los temas que nos convoca hoy y como bien sabemos, estamos en la época de cierre del año, de balance, hacer presupuesto, planificaciones, roadmap, etc. Sin embargo, sabemos que hoy hay algo que siempre nos detiene en esta época para todas las empresas que usan la franquicia tributaria para financiar sus capacitaciones. Y es la pregunta que siempre llega en esta época del año, de ¿qué hacemos con los excedentes de Sense? Bueno, lo más común es verlos como un monto que nos sobra y que no sabemos en qué tipo de capacitaciones poder gastarlos antes del 31 de diciembre. Pero hoy día queremos hacer otra invitación, que es no solamente gastar el dinero por hacerlo, sino que poder hacer una inversión con sentido, con una real oportunidad de que esta capacitación genere un retorno no solamente en conocimiento, sino también desde el punto de vista monetario. Así que hoy día los invito a ver nuestra agenda del día de hoy. Vamos a hablar
obviamente el contexto en el que estamos aquí, de cómo usar los excedentes Sense de una buena manera. Y también hablaremos de un tema importante sobre cómo usar el ROI aplicado a los planes de capacitación y por qué es clave para el área de recursos humanos. Vamos a dar un ejemplo aplicado y también unas sorpresas que tenemos más para el final del webinar. Y vamos a cerrar esta conversación poniendo la urgencia en el por qué hay que capacitar en habilidades en relación a los datos, que no solamente va a ser este año, sino que va a estar muy potente para el próximo año. Así que nos vamos a retirar Kate y yo, porque les dejaremos el pase a Rodri para que nos comente todo sobre la franquicia tributaria y cómo aprovechar nuestros excedentes Sense. Así que adelante, Rodri. Perfecto, Nico. Muchísimas gracias ahí por el pase. Un saludo también a todos los que están conectados. Muchísimas gracias por estar presente día acá en el webinar. Ahora, antes de comenzar a hablar sobre todo lo que está relacionado con los excedentes Sense, debemos entender primero el punto de origen, que es cómo se financian las capacitaciones hoy día en Chile. Las capacitaciones se financian a través de un beneficio que es la franquicia tributaria Sense. Este beneficio les permite a las empresas acá en Chile poder capacitar invirtiendo el 1% de su planilla anual de remuneraciones del año anterior, todas estas remuneraciones imponibles del año anterior. ¿A qué me refiero con esto? Si queremos saber cuánto es el recurso que tenemos destinado este año para capacitar, este 2025, tenemos que ir al año pasado, calcular de enero a diciembre nuestra planilla anual de remuneraciones imponibles y de eso obtener el 1%. Ahora, ¿cómo podemos o cómo se gestionan estos recursos? Existen dos vías. La primera vía es que podemos gestionar la franquicia tributaria de manera directa. Esto significa la empresa gestionando sus recursos ante Sense de manera directa. O la segunda es a través de los organismos técnicos intermedios de capacitación, más conocidos como los OTIC. En términos súper simples, aquí la empresa puede invertir durante un año calendario en capacitaciones y este gasto va a ser rebajado en los impuestos del año siguiente. Todo siempre y cuando cumplamos con todos los procesos administrativos que Sense nos exige. Estos fondos, si se gestionan de manera directa durante el año calendario y su ejecución debe acreditarse, como les mencionaba, con la rendición formal. Esto está relacionado directamente con inicio de sesión en Sense, declaración jurada, factura, liquidación y certificación del gasto. Ahora, ¿qué sucede si la franquicia Sense se gestiona directamente con un OTIC? Ya, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Al invertir y trabajar con una OTIC, esto va a funcionar de la siguiente manera. El OTIC, perdón, pasa a gestionar el 1% en el nombre de la empresa. Siempre y cuando, o sea, siempre deben coordinar todas las actividades de capacitación conjuntamente con este organismo. Todo lo que se utilice bajo la franquicia Sense ya es completamente rebajable al año siguiente en el impuesto a la renta. Y la vigencia de estos fondos, como les comentaba, tiene un año calendario. Esto quiere decir que todo lo que utilicemos es rebajado de impuesto al año siguiente. Otra cosa que debemos entender, que si en este periodo, trabajando con un OTIC, no se utilizan los aportes realizados, al año siguiente ocurre, que esto que ocurre con muchísima frecuencia, al año siguiente se genera un remanente, ¿ya? Esto se conoce como excedente Sense. ¿Qué significa esto? Ustedes realizaron aportes el año 2024, no se utilizaron el total de estos aportes, por ende, el año siguiente, este año, pasan a ser los excedentes del 2025. Ahora, entonces, para poder entender bien cómo funcionan los excedentes Sense, debemos tener claridad que las empresas realizan aportes, ya pueden hacerlo de manera parcial o total, ya de los recursos que ustedes dispongan ante un OTIC. Y esto puede ocurrir, el monto no se ha utilizado. Como le digo, esto ocurre con demasiada frecuencia, por ende siempre los invitamos a tener mucha claridad cuánto es el aporte que ustedes realizan año a año y cuánto es lo que queda de esos aportes. Ahora, la diferencia entre lo aportado y obviamente lo gastado en el año calendario es denominado excedente Sense. Estos fondos permanecen a disposición de la empresa durante todo el año, siempre y cuando se mantenga la coordinación directa con el OTIC. Un dato súper relevante que se los quiero dejar es que si ustedes gestionan esta franquicia Sense de manera directa, como les comenté al principio en el primer paso, no se generan excedentes. La única forma de que ustedes puedan generar excedentes es trabajando directamente con un OTIC. Si no se utiliza el total del aporte en el primer año, esto quiere decir lo que aportaron en el 2024 no se utilizó, al segundo año, 2025, pasa a ser excedente, teniendo plazo máximo para poder utilizar este fondo el 31 de diciembre.
¿Qué pasa si los del fondo del 2024, que están disponibles para este año, no se utilizan? Al tercer año, esto quiere decir el 2020-26, estos fondos van a pasar directamente a Sense. ¿Qué ocurre con esto? Las empresas, ustedes van a perder el poder sobre este dinero pasando estos fondos completamente ante Sense. Ahora me gustaría darles un paso a paso muy sencillo, ya si es que todos ustedes cuentan con una OTIC, para obviamente poder entender cómo gestionar estos recursos siempre y cuando hayan realizado aportes el 2024. El primer paso, que es súper importante, es que debemos contactar a nuestro ejecutivo de OTIC, verificar si se utilizó la totalidad del presupuesto aportado en el año 2024. Si hay saldo no ejecutado, automáticamente pasa a ser excedentes, que ese es el paso 2, verificar si hay saldo no ejecutado. En el paso número 3, estos excedentes lo pueden utilizar, como les comentaba, como tope hasta el 31 de diciembre. Y el último paso es invitarlos y recordarles que nos quedan 2 meses para poder aprovechar estos fondos. Y obviamente la idea es que puedan proponer programas que estén alineados con la necesidad de la industria y que obviamente puedan hacerle sentido y sacarle el máximo provecho a estos recursos que nos van quedando ya hasta el 31. Gracias, Rodri, por hacer el repaso de cómo usar apropiadamente estos excedentes Sense, que queda poquito, falta poco para que termine el año, así que muchas gracias por activarnos esta conversación. Perfecto. Ahora, Rodri Bien. se va por un momento, pero volverá más tarde, porque ahora pasaremos a otro de los temas que nos interesan en este webinar, que es sobre el ROI. Cómo hacer el cálculo preciso, correcto, y de la forma, ojalá, más sencilla posible, para demostrar cuál es la inversión real de una capacitación, más allá de los conocimientos o nuevas conductas que se tengan. Así que ahora le doy el paso a Cata, que nos va a comentar todo sobre ello y más. Adelante, Cata. Gracias, Nico. Gracias por el pase. Bueno, hasta ahora ya vimos cómo financiar la capacitación usando la franquicia tributaria o los excedentes de la OTIC. Pero la duda que va a aparecer después de esto es, ok, queremos capacitar o ya capacitamos, ¿cómo vamos a aprovechar mejor esta inversión y cómo demostramos que realmente se genera un valor? Y si es que tenemos que ir a convencer a las gerencias de arriba, ¿cómo les vamos a demostrar que esto realmente es un aporte para la empresa? Y aquí es donde entra el ROI. El ROI viene del Return on Investment, que en español es el retorno sobre la inversión. Y en palabras fáciles, lo que hace el ROI es comparar cuánto se invierte cuando invertimos en una capacitación y qué obtiene la empresa de vuelta, qué obtiene el empleador. Se expresa a través de una métrica financiera, pero no es solamente un número. Este número aparece después de un proceso, en donde primero vamos a anotar y a ver los cambios más blandos o cualitativos, en donde se desarrolla una visión integral más profunda del negocio, mejora la autonomía, aumenta el dominio de herramientas, etc. Y gracias a eso se logran los resultados más tangibles, que puede ser la eficiencia, las horas ahorradas, etc. Medir el ROI también implica, por supuesto, aplicar encuestas de satisfacción o de aprendizaje a los mismos participantes. Y eso nos permite conectar cómo se sintió la capacitación, qué se aprendió y finalmente qué impacto tiene en el negocio. Todo esto se complementa, porque cuando esa conexión existe, la capacitación deja de verse como un costo y pasa a ser una inversión estratégica en las personas y en el negocio. Con esta base y con esta introducción, ahora vamos a construir el ROI en un paso a paso. Entonces, medir el ROI, en el fondo, es demostrar con evidencia 3 cosas. ¿Qué cambió? ¿Dónde se nota este cambio? Y cómo este impacto se convierte en valor real para la empresa. Y para eso vamos a utilizar el modelo de Phillips, que es el más usado, que se basa en Kirkpatrick y propone 5 niveles que permiten ver cómo una capacitación aporta valor en distintas dimensiones del negocio. El primer nivel es la reacción, que es donde aquí vamos a medir la la experiencia de los participantes. ¿Les sirvió? ¿Fue útil para su trabajo? ¿Les gustó? ¿Les hace sentido? En verdad, esto se suele medir con encuestas de NPS, encuestas cortas o formularios al terminar la actividad. El nivel 2 es el aprendizaje y queremos validar qué conocimientos o habilidades realmente se adquirieron después de la capacitación. Y lo clave es medir el antes y el después, con pruebas, con ejercicios, actividades que permitan realmente ver el alcance que tuvo la capacitación. Después, el nivel 3, encontramos la aplicación,
la pregunta es, ¿lo aprendido se está usando en el día a día? Y el rol de los líderes es esencial, es clave, porque ellos al final son las personas que observan el trabajo, que piden evaluaciones o que pueden hacer evaluaciones de desempeño, o algo tal vez un poquitito más chico aplicado al día a día, que es revisar planes de acción y ver si es que realmente se están aplicando las nuevas prácticas después de la capacitación en el día a día. El nivel 4 es el impacto en el negocio, en donde buscamos señales visibles o resultados más concretos del área o la operación, que pueden ser a través de métricas de productividad. Las métricas de productividad hoy están bien en tendencia. También pueden ser métricas de calidad del trabajo, la eficiencia, el ahorro de tiempo, etc. En el fondo, cualquier KPI o OKR que sea significativo para el área. Las áreas tal vez de repente más fáciles de ir a medir son áreas como operaciones, comercial, finanzas, pero en realidad cualquier área en donde exista una métrica cuantitativa se puede ir a revisar con el impacto que tuvo en el negocio la capacitación. Y por último, y no menos importante, es el ROI, en donde finalmente traducimos este impacto del negocio en un valor económico. Y si es que gracias a la capacitación, por ejemplo, se reduce el 20% del tiempo en que un equipo dedica a hacer reportes, se puede calcular el ahorro en horas y compararlo con el costo del programa. En resumen, el ROI se construye usando la evidencia de 4 niveles anteriores, los que acabo de nombrar, que son la buena experiencia de los participantes, un aprendizaje real, la aplicación en el trabajo, el impacto demostrado en los KPIs. Y con esta cadena de datos podemos ir demostrando de forma simple cómo la capacitación se transforma en resultados reales y sostenibles para la organización. Así es como el ROI deja de ser un número lejano y pasa a ser una evidencia concreta del valor que aporta invertir en el desarrollo de las personas. Y bueno, ahora vamos moviéndonos a una parte un poco más numérica del webinar y de la explicación de cómo sacar el ROI. Y vamos a ver cómo se mide el impacto y qué indicadores alimentan al ROI. Hasta ahora ya vimos del modelo Phillips y entendimos que el ROI no nace de solamente un dato, sino de la evidencia acumulada en todos estos niveles. Y en ese modelo, el nivel 4, que era el impacto del negocio, es donde el aprendizaje se conecta con los resultados del negocio. Y justamente esa evidencia, ese impacto, es la base para calcular el ROI. Aquí tenemos la fórmula que es beneficio, como ven en pantalla, beneficio menos inversión dividido por la inversión. Lo importante y donde tienen que focalizar harto la atención es tener claro cómo se alimenta esa variable que es el beneficio. El beneficio son los indicadores que muestran el cambio que generó la capacitación. Y ahora les vamos a hablar de algunos indicadores que alimentan, recuerden, ese beneficio. Primero, la productividad. Aquí observamos cuánto se acorta el tiempo en los procesos críticos. Y vamos a hablar de un ejemplo en todos los indicadores para que vayamos uniendo y homologando, teniendo una visión más integral de todos estos indicadores. Entonces, productividad, vemos cuánto se acorta el tiempo en los procesos críticos, ¿cierto? Por ejemplo, si un equipo comercial reduce 2 horas y media a 1 hora 50, el cierre de unos reportes, estamos viendo cómo trabajando menos horas están siendo más eficientes, ¿cierto? Ahí se mide la productividad. Y pasamos al siguiente indicador, que están todos más o menos conectados, que es la eficiencia. Pero vamos a dar otro ejemplo. En la eficiencia, el foco está en cómo se aprovechan los recursos internos. Por ejemplo, si este mismo equipo, que redujo las horas laborales para entregar los reportes, aprende a hacer un análisis utilizando tablas dinámicas, ya no va a necesitar tal vez el apoyo de otras áreas o servicios externos para completar su trabajo, porque se automatizó la tarea. Tercer indicador, calidad. Medimos la precisión y la consistencia de los datos que se reportan. Por ejemplo, si es que la tabla dinámica ahora está bien diseñada desde el inicio, la información se actualiza sola y por ende, como está automatizada desde antes, ya va a presentar probablemente menos errores. Entonces, el trabajo que se entrega tiene una mejor calidad. Y cuarto, y no menos importante, como indicador tenemos el desarrollo. Medimos cuánto crecen las habilidades de análisis del equipo. Entonces, en el ejemplo, si es que antes solamente elaboraban el reporte, ahora van a poder interpretarlo y, por ejemplo, y además van a poder generar insights que aporten en la toma de decisiones que viene posterior a la presentación de la data.
Entonces, si es que vemos cómo todos estos indicadores, o sea, si es que vemos cómo estaban estos indicadores antes y después de la capacitación, en tiempo, en precisión, en autonomía, en análisis, podríamos ver cuál es la diferencia que se generó entre antes y después de recibir la capacitación. Y este resultado es la variable del beneficio que entra en el cálculo del ROI. Y para aterrizar esto, aún en ejemplos más concretos y más prácticos que son en realidad nuestro día a día, vamos a ver, hicimos un ejemplo concreto que vamos a ver en la próxima diapositiva. Entonces, aplicando el ROI en acción. Pensemos en una empresa mediana que quiere capacitar a un equipo comercial de unas 10 personas para que sepan hacer, o sea, para que mejoren o aprendan a hacer análisis predictivos en Excel y así se puedan ahorrar tiempo en crear mejores predicciones de venta. ¿Cómo medimos el impacto? Hay distintos pasos. Lo primero es, y lo que dije un poco, lo que dije también antes, es esencial medir la situación actual. ¿Cuánto dedica cada analista antes de recibir la capacitación en promedio? ¿Ya? Entonces, inicialmente cada analista dedicaba en promedio 2 horas y media a la semana solamente para consolidar los datos y actualizar los reportes manualmente. El segundo análisis viene después de la capacitación, unos 3 meses después, por ejemplo, en donde se vuelve a medir y esta tarea ahora toma 1 hora 50. Aquí ya tenemos el primer dato y es que cada persona ahorra 40 minutos por semana. Y si lo llevamos a un año, estas 32 horas, o sea, son 32 horas que cada analista puede usar en otras tareas. Y esto, ahora si lo movemos hacia el negocio, estas 32 horas las proyectamos en las 10 personas del equipo que capacitamos al inicio y usamos un valor promedio de 27.000 pesos por hora, que vale cada una de estas personas, y es una referencia del ejercicio nomás. El beneficio total llega a ser de 8.640.000 pesos ahorrados al año. Y ese es el valor del impacto que generó la capacitación. Entonces, ahora vemos cómo usar este número para calcular el ROI. Si la capacitación nos costó 6 millones, el retorno que obtenemos con este beneficio es de un 44%. Y en realidad ahí ya tienen, pero la base y el valor tangible para ir a justificar y decir que en realidad la capacitación sí valió la pena y sí tuvo un impacto en el negocio para la empresa y en los equipos. Y antes de ir terminando con lo que fue el ROI, también, por supuesto, que hay otras variables que pueden impactar o que pueden estar ocurriendo que ustedes tienen que considerar para aislar si es que realmente la capacitación tuvo un impacto o no. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo nos aseguramos que esa mejora del equipo realmente viene de la capacitación y no viene de otras cosas? Y hay 3 cosas, como 3 tips que yo les quiero dar que son clave desde el inicio hasta el fin a considerar. Primero, los datos concretos. Tienen que tener un registro del antes y el después, y esa data tiene que ser confiable. Después, el rol del líder acá es esencial, las señales del día a día. El líder tiene que, al final, confirmarle al equipo que implementó la capacitación si es que realmente se están poniendo en práctica las nuevas habilidades o las nuevas skills que se aprendieron, si es que hay mayor ownership sobre el análisis, si es que hay mayor eficiencia, autonomía, etc. Y por último, también es súper importante considerar factores externos, que a veces van a haber, o sea, en realidad siempre van a haber variables del entorno que podemos controlar o no controlar, que van a incidir en la capacitación, para bien o para mal. Pero pueden ser rotación del personal, puede ser cambio de las estrategias, cambio de la agenda semanal, etc. Que sí o sí hay que tenerlas en consideración antes de evaluar si es que el aprendizaje o los resultados que estamos viendo del equipo vienen de la capacitación o de algo más. Y bueno, y así es como el ROI deja de ser un número bonito en un papel, deja de estar en una presentación y pasa a ser una medición real y defendible del impacto que tuvo el aprendizaje en la productividad del negocio. Y como yo sé que son hartos números, espero no haberlo hecho tan rápido, Nico, y calcular esto manualmente puede ser un poco pesado, al final les vamos a tener una sorpresa que les va a ayudar a hacer esto mucho más fácil, simplificado y ágil.
Genial, Cata. Muchas gracias por tu exposición. Yo creo que ha sido bastante clara y bastante concisa para toda la información que representa entender cómo aplicar el ROI en la capacitación, sobre todo a números. Así que muchas gracias, Cata. Te voy a retirar, pero nos vemos al final para hacer el cierre de la presentación, porque ahora, para cerrar esta conversación, queremos hablar sobre algo importante, que es las habilidades en datos. Sabemos que es lo que está a mayor tendencia actualmente, no solamente por el tema de inteligencia artificial, sino que para entender cómo se ha expandido la cultura data-driven en áreas que no solamente sean TI y finanzas, sino que sea expansivo a todas las organizaciones. Así que, para dar más contexto de por qué es urgente e importante capacitar en habilidades en datos, le voy a dar el pase a Rodri, que nos va a comentar cómo está el escenario actual en torno a las capacitaciones en datos. Perfecto, Nico. Adelante, Perfecto, Nico. Rodri. Perfecto, Nico. Gracias, gracias. Feliz de estar de vuelta y gracias a la Cata también. Creo que quedamos súper claros con la explicación. Y en relación a lo mismo, y en relación al mismo tremendo ejemplo que nos mostró la Cata, esto no es una situación aislada, ¿ya? Sino que es el reflejo de un cambio profundo que se puede identificar y que estamos viendo hoy día en todas las organizaciones. Hasta este punto hemos hablado sobre el ROI, del cómo medirlo, cómo sostenerlo y sobre todo cómo justificarlo. Pero hay una pregunta que me gustaría dejarles abierta a todos ustedes y es saber qué habilidades que podemos capacitar generan retorno monetario. ¿Ya? Esta información, y según el último informe sobre el aprendizaje en el lugar de trabajo de LinkedIn, publicado en marzo de este año, lo deja demasiado claro. Son las habilidades analíticas que están relacionadas directamente a interpretar datos, identificar patrones y comunicar hallazgos, siendo la segunda habilidad más demandada del mundo, justo después de la inteligencia artificial, ahí como nos dijo Nico. Esto nos lleva a un punto de inflexión súper importante. Ya no se trata solamente de saber utilizar los software que disponemos dentro de la empresa, sino que también de razonar con los datos que estas herramientas nos van entregando, ¿ya? Y poder traducirlo también en tomas de decisiones alineadas con los desafíos que nos presentan en cada una de nuestras industrias. Por otra parte, el Foro Económico Mundial lo confirma. El pensamiento analítico ya es una competencia estructural en la vida de un profesional. No pertenece solamente a un área técnica, sino que el lenguaje es un lenguaje común que está existiendo en los lugares de trabajo. Y así los datos y las ofertas laborales lo están demostrando el día de hoy. El año pasado, de hecho, en el 2024, Pulse Report analizó más de 12 millones de ofertas laborales, teniendo como resultado los siguientes datos. Excel apareció en 511.000 ofertas laborales, casi 8 veces más que Python. Esto nos deja entrever algo súper importante, que es que el trabajo con datos ya no es algo exclusivo de las áreas de TI, como decía Nico, sino que también está reflejado en las áreas de finanzas, de operaciones, de recursos humanos y comerciales. En definitiva, como lo mencionaba también la Cata, todos tengamos un KPI cuantificable, podemos trabajar sobre esta medición y obviamente generar estas decisiones a futuro. En resumen, todo lo que les acabo de comentar apunta que hay una brecha concreta. Las habilidades en datos son las que más van creciendo en demanda, pero también las que menos se están aprovechando dentro de las distintas organizaciones. Dejan una gran oportunidad de mejora y el desafío no solamente de formar nuevas herramientas, sino qué hacemos con estas herramientas y cómo hacemos que transformen esto en una manera de pensar dentro de la cultura de una empresa, decidir y aprender. Ahora, en la siguiente lámina, vamos a poder revisar estas habilidades que se organizan dentro de una empresa y qué tipo de valor aporta cada una de ellas. Ya revisamos cuáles son las habilidades más demandadas. Ahora debemos entender cómo esto se va combinando para que puedan generar valor agregado y obviamente todo lo que acaban de mostrarnos del ROI, cómo se va sosteniendo. El ROI no se mantiene por la fórmula en sí misma, sino que se mantiene cuando las personas van aplicando lo aprendido para ir mejorando todos los procesos que hay dentro de una organización y también las decisiones que se van tomando y el impacto que estas van generando dentro del largo plazo, dependiendo siempre de la madurez que existan dentro de la empresa. Esta madurez la vamos a definir en 3 niveles complementarios o en 3 dimensiones. El primer nivel es el nivel operativo. Aquí está el foco en la eficiencia. Un ejemplo claro es como lo vimos en el caso anterior, donde los análisis se redujeron un 25% en la consolidación de datos. Habilidades como Power Query, SQL o Excel avanzado nos van a ir permitiendo una automatización de los reportes, limpiar bases y estandarizar procesos.
lo que nos lleva a una disminución de errores, menor dependencia de otras áreas y mayor tiempo disponible para ir generando nuevos análisis y nuevas predicciones. El nivel analítico, esta es la segunda dimensión, el segundo nivel. Una vez que el equipo va dominando estas herramientas, el siguiente paso, como les mencionaba anteriormente, es poder darle un real sentido a estos datos. Las habilidades como por ejemplo hoy en día Power BI o el análisis predictivo en Excel nos van a ayudar a concretar causas y también determinar los efectos, proyectar escenarios y por sobre todo, lo más importante, priorizar acciones. En este tiempo dejamos de enfocarnos en el pasado y empezamos a pensar y predecir escenarios futuros. Y por último, está dado por el último nivel, que es el nivel estratégico. En este punto, donde los datos se integran en la gestión, surgiendo habilidades de pensamiento, como por ejemplo el storytelling con datos y gobiernos de la información, que permiten alinear criterios entre las diversas áreas y sostener decisiones difíciles, pero con lo importante que es la evidencia. Finalmente, es entender que el ROI no solamente es eficiencia de recursos, ¿ya? Sino también es un aprendizaje continuo y esto lo podemos ir respaldando de manera empírica con el siguiente estudio que les voy a comentar. McKinsey demostró que las empresas que se definen como impulsadas por datos tienen hasta 19 veces más probabilidades de ser rentables que otras. Y esto no es solamente por tener tecnología, usar distintos software, sino que también es por utilizarla con propósito, como les comentaba. La idea es aprender y escalar sus procesos siempre en busca de la mejora continua. Genial, Rodri, muchas gracias por el cierre, invitándonos a la reflexión y al por qué hay que usar o hay que avanzar en las habilidades hacia la data. Eso ha sido un momento nuestro webinar. Aquí está el espacio por si nuestros espectadores, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Pueden hacernos dudas, preguntas y consultas, pero igual tengo dos informaciones antes de cerrar si es que no hay ninguna otra duda. El primer QR, ustedes pueden agendar alguna cita con algún agente ninja si es que quieren ocupar su excedente Sense en alguno de los programas de especialización o certificaciones que ofrece Ninja Excel, que son de corta duración y que pueden ser excelentes para aprovecharlos con su excedente Sense. Y el segundo QR está la sorpresa que les comentaba Cata más adelante, que es nuestra calculadora ROI, que se las quiero mostrar aquí. Es una calculadora que tiene las mismas fórmulas que había compartido Cata. Esta es la idea de que ustedes no hagan el cálculo tan manual, sino que pueda ser una ayuda para obtener el ROI, sobre todo de la parte de productividad y la eficiencia del tiempo, de la forma más rápida posible. Así que les tenemos estos dos oportunidades de agendar una reunión con nosotros y también este recurso que ojalá les pueda ser muy útil. Igualmente estamos atentos a sus dudas, consultas, a cualquier feedback. Y algo que nos preguntan en el chat también, si vamos a enviar este material, sea la grabación o sea la presentación, sí lo vamos a enviar posteriormente por correo para que lo tengan y lo usen y lo vayan repasando. Así que, si es que no hay ninguna otra duda, yo al menos en el chat no leo ninguna otra duda más. Vamos a empezar quizás a cerrar este evento. Rodri, Cata. Sí, no veo ninguna duda, así que vamos a cerrar este webinar. Voy a agradecer a todos los asistentes. Muchas gracias por venir. Espero que aprovechen nuestros regalos y los dejamos invitados a seguir atentos las redes de Ninja Excel, LinkedIn de Ninja Excel, donde vamos a ir publicando cuando hacemos eventos, cuando vamos compartiendo diferentes recursos con el fin de seguir optimizando y apoyándolos en sus planes de capacitaciones. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias también a Rodri y a Cata que se pasaron con la exposición. Súper clara y súper ilustrativa. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes también y a todos los que participaron y nos vinieron a escuchar. Sí, totalmente. Esperamos ahí cualquier duda, consulta, que que escaneen el código QR de hablar sobre los excedentes y feliz, vamos a estar esperando ahí agendar las citas para poder conversar y obviamente profundizar todo este tema. Genial. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Nos vemos Hasta luego. el 31 de diciembre, Chao. recuerden. Chao.